bastantes preguntas, así que no sé si... Dale. Dale. No, te decía, el libro surgió yo en 2012, fines de 2012, o por ahí un poco antes, digamos, pero más o menos cuando, sí, poner al principio de 2012, por poner una fecha, yo empecé me di cuenta que había escrito demasiado sobre el kirchnerismo y sobre la época. Tomé la dimensión personal, siempre a riesgo de... Porque yo trabajaba en el canal público, trabajaba en el noticiero, pertenecía a un proyecto político, es el kirchnerismo, o sea, y no pertenecía como Martín Rodríguez no sé qué, sino como un militante más que cumplía una función. Entonces, yo siempre me había escrito en medios, había empezado un camino de ese orden, pero tampoco tenía claro desde dónde hablaba, en fin, había una cantidad de cuestiones que no tenía resueltas en ese momento y después las fui resolviendo. Pero en ese momento dije, tengo un montón, con un amigo, me dio una mano, un colaborador que es Raimundo Fernández Mouján, hicimos un trabajo, empezamos a juntar el texto y a partir de esa primera juntada empezamos como a reescribirlo. Y otro amigo, que es Fabián Casas, que es un anti-kirchnerista o alguien crítico al gobierno, me involucró en la posibilidad de publicación. Y así se desembocó en el camino. Entonces pasó bastante tiempo, o sea, esto empezó hace casi 3 años. Lo que a mí me permitió es rearmar eso para que no sea junto 20 textos escritos en un blog desperdigado, los abrocho y digo que hay un libro, cosa que para mí no hay, porque entre un pasaje, entre un blog, un post, vos de un tuit no haces un poema, no haces un verso, ¿viste? De un post no haces un ensayo, ¿viste? Hay como pasajes que merecen una reconsideración. Hice ese trabajo y bueno, y esto es lo que va a salir en agosto, es eso. Y vos decías que no encontrabas mucho el lugar desde el cual hablabas. Claro. Y que lo encontraste. Claro, lo iba encontrando, digamos. Lo que me pasó en un momento es que tenía una especie de esquizofrenia. Que fue, por ejemplo, en 2011 yo trabajaba como te decía, trabajaba en el noticiero de la televisión pública. Formaba parte de un equipo de la gerencia de ese noticiero que tenía autoridad, digamos, política sobre determinada gente que redactaba o que escribía el noticiero y tenía una especie de autoridad ideológica, por decirlo de un modo, sobre eso. Y a la vez yo era un crítico del proyecto al que pertenecía. Escribí la nota más crítica, o una de las notas más críticas de kirchnerismo, que fue una nota directa de crítica a la cámpora, que salió publicada hace exactamente 3 años, el 1 de julio del 2011. Que mereció una respuesta, que después salieron algunos, yo tuve a partir de eso una especie de polémica un poco abierta y bastante cerrada y tapada con muchos dirigentes de la cámpora. Y yo pertenecía a una estructura que era gestionada por la cámpora, que era el noticiero de Canal 7. Entonces esa ambigüedad, esa esquizofrenia, yo la tenía que resolver de algún modo, y la resolví alejándome, o sea, o yo era alguien que opinaba sobre la política o era alguien que participaba en la gestión de una política y en todo caso opinaba hacia adentro, opinaba en las reuniones de la gerencia, que si bien era un tema específico era uno de los instrumentos del relato. Entonces tampoco no es que estaba en el Ministerio de Planificación Federal en un plan de obra pública en Misiones, no, estaba en un lugar donde más o menos central, por lo menos del relato, y más en ese momento. Entonces eso lo resolví optando por un alejamiento de la orgánica política y una mayor subjetividad para pensar la política. Claro, pero ¿y cómo lo definirías vos el lugar en el que estás ahora? Y es en principio más cómodo para mí. Sí, pero no más cómodo. Definición del lugar. Bueno. ¿Qué palabra le pones? ¿En qué sentido? En el sentido sos una persona que opina, sos un intelectual, participo no sé, decirme intelectual tiene una cantidad de no sé, de valoraciones a favor y en contra horribles que no decirme intelectual. Ahora, decirme analista político supone asumir, ya me quisieron poner ese mote, entonces tendría que contestar o reafirmarme sobre una discusión previa que yo no pensé. Te puedo decir por la negatividad, no me considero un periodista en los términos de ideales, ni un periodista objetivo, ni un periodista neutral, ni un periodista militante. Trabajo en la prensa gráfica y trabajo en una radio.
lo hago bajo ciertos protocolos que acepto, o sea, no hablo como si yo fuera un energúmeno de tal o cual proyecto. Eso es lógico, o sea, la lógica periodística también gobierna cualquier medio, cualquier medio más o menos serio lo domina, o lo rige relativamente. Entonces diría, trabajo en prensa y ejerzo lo que es una mirada crítica. Lo que me interesa es participar de la conversación política en la Argentina. Me parece que en estos años en la ciudad de Buenos Aires, digamos, concentro en la ciudad de Buenos Aires y concentro en ciertos medios y también en los medios públicos, se abrieron una cantidad de debates. Y bueno, me metí ahí porque creo que tengo algo para decir. Bueno, eso tiene un poco que ver con la idea que teníamos. Sí. Diego, en realidad a mí se me ocurre, bueno, ya te lo dije igual, que me parece que hay determinadas personas hoy en este contexto que vos decís, que están pensando, además al kirchnerismo, Sí. me parece que eso tiene en tus textos, un poco más allá de la coyuntura, porque lo más, bueno, después es toda una discusión quién lee eso, quién le aporta, qué Sí. efectos puede llegar a tener. Pero me parece que vos, Esteban Schmidt, no sé, incluso Lucas Carrasco, tienen una idea un poco más, si se quiere, del kirchnerismo, pero dentro de un contexto más histórico o político ideológico de otro nivel. Como, básicamente, ¿dónde ubicar el kirchnerismo dentro del peronismo? ¿Dónde ubicar el radicalismo hoy en día? ¿Qué pasa con eso? Sí. Me parece que no es algo que se discuta comúnmente en los diarios, pero que hay una generación que la está pensando de alguna manera. Entonces, Sí. un poco la entrevista tenía más que ver con eso, Bien. tratar de dejar un poco afuera la coyuntura de si esta persona. Te voy a leer las preguntas, pues. Dale. Más ordenado. Sí. La primera es que vos tenés, bueno, una caracterización del kirchnerismo que sostiene su sujeto político, que sostiene que su sujeto político es el Estado y el peronismo institucionalista, algo así creo que. Sí, con él. ¿A qué te referís eso? Con que eso que vos decís que la política argentina es estadocéntrica. Bueno, yo me refiero con eso tiene una historia, ¿no? Es decir, la Argentina, como a diferencia de otros países de América Latina, como Brasil o como Paraguay o como Chile, hay una tradición estatalista mayor. Y en esto que me refiero hay una cultura universalista de derechos, ¿no? O sea, acá no se discute si la salud o la educación es gratuita. Digamos, después se discuten 1000 cosas sobre la salud y la educación, y después se discute sobre la calidad de esa salud o educación gratuita, pero no se discute si es gratuita. Ni la extensión del Estado, es decir, acá como que esta famosa conquista del desierto se llevó a cabo, digamos, en el sentido, no solo la llevó a cabo Roca contra los indios en la Patagonia, sino que se llevó a cabo como concepción, unidad espacial de la Argentina moderna, ¿no? Hay un banco nación en todos los pueblos de la Argentina, hay una escuela en todos los pueblos de la Argentina, hay un hospital o una sala de atención de primeros auxilios en todos los pueblos de la Argentina. Entonces, somos un país que, digamos, tuvimos la tradición de YPF, tuvimos la tradición del gran tema de Malvinas como un tema espacial, es decir, hay una especie de, más o menos de genérico, que uno diría militar desarrollista, a la vez democrático en el sentido de distribución, que está muy presente en las tradiciones políticas. Está presente en el peronismo, está presente en el radicalismo y estuvo presente en sectores militares, ¿no? Bueno, eso sería como, me parece a mí, cuando uno dice Estado en la Argentina, ¿no? La segunda cuestión es que tenemos la característica de ser un país que se organiza muy en torno a ese Estado. Tenemos un defecto como decía de Martínez Estrada, de macrocefalia, ¿no? De que todo se concentra en la ciudad de Buenos Aires, y eso también nos da el ordenamiento de que nuestra política y nuestros símbolos tienen un gran centro que es la Plaza de Mayo. O sea, nadie recuerda, o sea, Plaza de Mayo para ir a protestar, Plaza de Mayo para ir a celebrar la democracia, Plaza de Mayo para ir a escuchar a Perón, Plaza de Mayo para ser echados por Perón, Plaza de Mayo para celebrar con Alfonsín, Plaza de Mayo para sostener a Alfonsín y que Alfonsín no desilusione, Plaza de Mayo para discutir contra el campo. Es decir, hay una especie en algún sentido,
la política argentina es clara y ordenada, ¿no? En torno a esa geografía política. Eso sería como el otro aspecto. Y es estadocéntrica también en ese sentido, ¿no? Después, más yendo a la pregunta, cuando vos me decís, después ordenamos esto un poco, pero yo creo que es el sujeto, y eso también merece como otra apreciación en relación a por qué uno sostiene que el sujeto del kirchnerismo es el Estado. En realidad porque es la respuesta que se me ocurre ante el vacío. Es decir, si uno dice más o menos en términos estructurales, ¿cuál es el sujeto del kirchnerismo? ¿Es la clase trabajadora? ¿Son los movimientos sociales desarrollados en la alternativa de la crisis, durante la alternatividad de la crisis? ¿Son los movimientos de derechos humanos? Algunos podrían estar incluidos en ese sujeto, pero alcanza para decir son el sujeto si uno tiene que explicar el kirchnerismo como el gobierno de la Argentina durante 12 años, no alcanza. Creer que Estela Carlotto gobernó este país durante 12 años es decir muy poco. Gobernó una parte, gobernó la mente de una parte de los gobernadores, de los gestionadores, pero gobernó los sentimientos de un sector, pero no puede decir que los derechos humanos gobernaron la juventud. Es decir, sería necio creer que kirchnerismo no involucró una nueva participación juvenil en la política, no invitó a una nueva participación juvenil en la política, no sostuvo esa invitación hasta con recursos, o sobre todo con recursos, y generando una nueva mitología de esa participación, ¿no? Pibes que no conocían a Kirchner o que nacieron o eran muy chicos cuando Kirchner era gobernador de una provincia ignota como Santa Cruz, que seguramente eran hijos de personas que no lo votaron y que a partir de la muerte de Kirchner reconstruyen una mitología que es la mitad el martirilogio, no sé cómo, de que Kirchner murió, y la otra mitad no dejar sola a Cristina frente a los que atacan al kirchnerismo. Todo eso está, pero a mí la sensación es que no alcanza para explicar, ¿no? Y que en realidad el sujeto en un sentido físico, en un sentido estructural, es el Estado, en el sentido de que el gobierno de Kirchner es el kirchnerismo, es una suerte de, digamos, por llamarlo de un modo, de gran dispositivo nacional de gobierno, ¿no? Una gran concentración de poder, una forma inédita de hacer convivir agendas de minorías, como son las de los diría, la de sujetos que acompañan al gobierno, la agenda de libertad de matrimonio igualitario, la agenda de los derechos humanos, la agenda de movimientos sociales, conviviendo con la posibilidad de una economía de mayorías. De mayorías que no se identifican con esas minorías, pero que en el bienestar económico conviven, digamos. Tampoco son contrarias, no es que en este país hay una mayoría silenciosa que odia los derechos humanos y odia el matrimonio igualitario. No estoy diciendo eso, no estoy contraponiéndolo. Pero el kirchnerismo generó una gran articulación entre minoría intensa y mayoría popular, que además no fue siempre constante, fue ciclotímica, o sea, llegó con nada de votos, hizo crecer sus votos, bajó, subió, bajó, de nuevo ahora está en baja, es decir, tiene una ciclotimia. Pero sí fue robusteciendo la autoridad del Estado, la reconstrucción de la autoridad política y una minoría intensa que lo acompaña, ¿no? Entonces, eso, dentro de esa autoridad del Estado está el equilibrio de su relación con el peronismo institucional, con los gobernadores, con los bloques legislativos, con los acuerdos con los sindicatos peronistas que tienen sus vaivenes, es decir, con la UIA, con sectores empresarios que también son muy afines al peronismo, es decir, con todo un tejido de lo que yo llamaría el peronismo institucional, ¿no? Claro. O sea, algo así como el sujeto político del radicalismo, en la representación común, es la clase media, claro. El sujeto político del peronismo es la clase trabajadora, sí. Y la del kirchnerismo en realidad sería algo, un poco una articulación entre esas cosas que no necesariamente igual deberíamos llamarla Estado. Digo, porque el Estado es otra cosa. Bueno, no es un el gobierno, si querés llamémoslo gobierno, rebajémoslo a gobierno. Claro. Pues el gobierno del Estado, porque también es un gobierno que avanzó sobre el Estado, que digamos, que quebró la autonomía del Banco Central, por ejemplo. ¿Entendés? Sí, es un gobierno que significó mayor Estado, que imaginó que la expansión de su gobernabilidad era en la aún mayor expansión del Estado, de la estatalidad, ¿no? Y
¿No te parece, bueno, eso es también una apreciación mía, pero tiene que ver con lo que en realidad me interesa, es, ¿no te parece que el kirchnerismo de alguna manera diluyó la posibilidad de otra opción política? Que en general había estado representada por el radicalismo. Tiene una cosa muy tiene una cosa totalizante, porque el kirchnerismo tiene como dos notas, ¿no? Constantes, que son el 73 de Cámpora y el 83 de Alfonsín. O sea, como los dos momentos epifánicos de la democratización argentina. Un momento más social, como era el 73, más combativo, y un momento más universal, como el de Alfonsín. Entonces me parece que sí, que el kirchnerismo, sobre todo en los últimos tiempos, ocupa, digamos, en términos de representatividad cultural, ocupa mucho espacio. De hecho, Cristina ayer tuiteaba sobre Leandro Alem y Perón. Cristina reivindica a Alfonsín con una reivindicación, es decir, Alfonsín era el primer traidor de la democracia en el discurso de los derechos humanos. Era un discurso, si vos querés, al rojo vivo en Eve de Bonafini, era un discurso de desencanto en Madres Línea Fundadora y en un discurso más tibio en Abuelas. Pero los organismos, el CELS, Berbisky, pensaban que Alfonsín había sido casi el ingeniero de una especie de pacificación encubierta que incluía juicios, pero que después retrocedió. O sea, había una imagen muy vidriosa de Alfonsín. Cristina lo sacó de ahí completamente, Alfonsín. Es como el gran... O sea, yo he visto tweets de Guado de Pedro hablando de la valentía de Alfonsín. Yo lo conozco a Guado. Yo sé que Guado originalmente, como militante de hijos, no pensaba eso de Alfonsín. Bueno, transformó una visión, y a lo mejor ahora lo piensa, transformó una visión. O sea, siento que el kirchnerismo ocupó todo ese espacio de ecumenismo democrático, ¿no? Digamos, recuperando un poco de Frondizi el desarrollismo, de Perón las banderas históricas originarias del peronismo, de Alfonsín su lucha por la igualdad, por las libertades, por el juicio a las juntas y el divorcio y el congreso pedagógico. ¿Pero vos pensás que le hicieron justicia al juicio a las juntas? Digo, al kirchnerismo. Bueno, sí, al tema de derechos humanos está saldado. Para mí sobre eso no hay que decir más nada. Sí, vos podés decir, no, bueno, los juicios, ¿qué discutís? Bueno, pero no... Es una continuidad. Pero no se quedaron ellos con el patrimonio simbólico de los derechos humanos. Y hasta que venga un nuevo gobierno y medio que desencadene eso. Por ejemplo, ahora está pasando una cosa que es que recién ahora, por varias razones, se está haciendo el Museo de la ESMA. El museo sobre el edificio de casinos oficiales y la zona operativa del grupo de tareas de secuestro y eso. Eso va a quedar. O sea, se irán las murgas, se irá el Ecuni, se irán los talleres de los asados. Pero queda el museo. Se queda el museo con el salón dorado, con capucha, con capuchita, con el lugar, con la sala de embarazadas donde parían. Entonces eso le queda al Estado. Se irá el corso, pero queda la herencia estatal. Y entonces quiero decir, no estoy seguro de que el kirchnerismo se apoderó de eso y que eso se lo lleva. ¿Entendés? De eso no estoy seguro. Creo que cuando se vaya del gobierno, hay una cantidad que la Secretaría de Derechos Humanos no la va a poner el kirchnerismo, ni se la va a llevar, va a quedar, va a haber que poner un secretario de Derechos Humanos. ¿Entendés? No quiere decir esto que van a venir gobiernos que se van a querer abrazar a ese tema, porque además es un tema que se agotó. El capital acumulado, el capital simbólico era sobre la demanda de justicia. Cuando la justicia llegó. Ahora, esto va a ocurrir, se va a poner el kirchnerismo si el próximo gobierno cree que tiene que desandar ese camino. Una cosa es desandarlo culturalmente, una cosa es que un gobierno diga, no voy a darle tanta bola al tema, no voy a festejar los 28 años de Página 12 en la EMA. Ok. Otra cosa es que diga, vamos a revisar los juicios, vamos a indultar. Si es eso, ese gobierno le está regalando al kirchnerismo el tema. Si es un gobierno democrático que entrega los juicios. Mi juicio es que sería un error que un próximo gobierno hiciera eso. La inteligencia de un nuevo gobierno sería dejar el tema como quedó. Si hay un compromiso en la Corte Suprema, Lorenzetti, que no sabe si es enemigo o amigo, no hay inauguración anual, de discurso anual de Lorenzetti donde no nombre el sostenimiento de las causas de derechos humanos. O sea, no me parece. Después hay algunas cuestiones, pero eso no lo pongo, del tipo de cómo se desarrollan los juicios, personas que... Es muy difícil hacerlos. Es o sea, requiere como casi una ingeniería enorme, personas que digamos que testimonian 200 veces lo mismo.
es para otra discusión, pero voy a seguir con el tema de esto de que, bueno, está bien, porque en realidad mi lectura es más que el kirchnerismo hegemonizó algo que no le pertenecía necesariamente, pero bueno. No igual yo creo que el kirchnerismo es ahora, o sea, el kirchnerismo es un gobierno democrático que llegó, hizo eso y después construyó el kirchnerismo. Entonces, la pertenencia al kirchnerismo es una cosa, pero antes que el kirchnerismo está el Estado y antes que el kirchnerismo está el gobierno. Cristina es presidenta, Néstor fue presidente. En ese sentido, ahí hay una relación que me parece que es injusta. Mira que yo soy crítico, pero me parece injusta plantear. Después, si querés, discutimos esto. Yo ahora te digo una cosa más que pienso, donde yo veo el problema. Pero lo que yo creo es que el problema es creer que el kirchnerismo, si no lo ocupa el kirchnerismo, y el kirchnerismo gobierna, es el Estado y el kirchnerismo. Yo entiendo que en términos, la melodía republicana no diría que es el Estado, no, pero lo que te quiero decir es el gobierno. Es el gobierno que gobierna también ese área, digamos, es un tema de agenda. Acá pareciera como, a veces hay como un fastidio, que parece que como que Alfonsín lo hubiese resuelto y no lo resolvió, y como si en los 90 no lo hubiesen resuelto, o se hubiesen resuelto o se hubiese agotado. En los 90 el tema creció. Claro. Nunca se habló tanto de derechos humanos como en la década del 90. Bueno. O sea que evidentemente hay o sea, vos podés decir, me tienen por los derechos humanos, lo que no podrías decir es que no había un problema ahí. ¿Entendés? Sí, pero lo que yo digo es que de alguna manera la representación simbólica que se terminó generando, bueno, es que y ahora yo te quiero decir algo fue el sobre abanderado de eso y que en los 90, en los 80 no pasó nada. Lo que pasó fue bueno, ese es el defecto de Estado, digamos, que yo creo que Cristina es más reparadora. Por eso me parece que la idea de Alfonsín y el juicio a la Junta se habla mucho. Kirchner dijo, no hicimos nada en nombre del Estado, vengo a pedir perdón en nombre del Estado por 20 años de no hacer nada, como dijo en el 2004. Después pidió perdón, a lo mejor no juntó tanta gente para que lo escuchen pedir perdón, lo llamó Alfonsín y le pidió perdón. Y después me parece, hoy Leopoldo Moro es más kirchnerista que, no sé, que el Pichetto. Bueno, eso. Bueno, Leopoldo Moro me parece más nefasto que Pichetto a mí, me parece un ladrón, claro. Ponelo. Es un ladrón, es lo peor de la política, pero es el referente del alfonsinismo originario. Bueno, esas son las dos cosas que... Hay dos cosas que vos dijiste que es lo que me interesa tratar de ver por dónde lo agarramos. Que es, una es esta especie de kirchnerización de todo. Sí. Porque ¿dónde quedan las identidades? Digo, ¿no es mejor que haya algo de la vereda de enfrente del kirchnerismo? Sí, bueno, todo pero algo más o menos consistente. Está bien que la crítica común dice, sí, bueno, no hay oposición, la oposición no hace nada, el kirchnerismo gobierna. Están todas estas representaciones que existen. El peronismo es lo único que puede gobernar. Sí, todas esas cosas. El peronismo es sistema, decís vos, por ejemplo. Sí, es un subsistema. ¿Por qué subsistema? Bueno, porque el sistema hay partidos políticos y se plantean alternativas y qué sé yo. Lo que yo digo es un subsistema porque me parece que el peronismo lo que hace es lo que hizo en esto desde que gobierna, desde 1989, digamos, es ofrecer a la sociedad las mayores alternativas, las alternativas más distantes entre sí. O sea, mi teoría de por qué es un subsistema es que porque entre dos peronistas hay más distancia que entre un peronista y un no peronista. Que Menem era un signo y Kirchner fue el más opuesto. ¿Entendés? Que la gobernabilidad de los 90 tuvo un paradigma, el paradigma más opuesto a la gobernabilidad de esta década. Eso me parece que es la virtud del peronismo. Y después el otro tema es que la discusión no es que la hegemonía es que vos digas lo que yo pienso, sino de qué hablamos. Es que hablemos de lo que yo quiero hablar, aunque vos digas lo contrario. Yo igual tengo una idea de que eso está roto ya. Digamos, de que, digamos, hasta 2011, 2012, el kirchnerismo le puso los temas a la sociedad y le puso los temas a la política. Incluso con su tensión con Clarín le puso un cepo a la política, que fue: yo discuto con el enemigo que no es de la política, es decir, que no es de la política formal, que no es un enemigo de la política partidaria, es un enemigo que está detrás de muchos de la política partidaria. Eso desdibujó, por ejemplo, a de Narváez, que era un acérrimo derechista contra el gobierno, pero no era un agente de Clarín, por ejemplo, u otros que eran más progresistas pero que eran agentes de Clarín. Entonces el kirchnerismo tenía más problemas con Alberto Fernández, que era un ex kirchnerista pero aliado a Clarín, que con Francisco de Narváez, que era un anti-kirchnerista histórico, ex menemista pero no aliado a Clarín. Es decir, desdibujó, trastocó el escenario político.
Entonces, esa fue una eficacia. Y discutir de lo que discutimos, la batalla cultural, discutimos sobre la soja, la 126, puso los temas. Eso para mí hoy juega de visitante el kirchnerismo. Hoy discute... Sí, pero fue eficaz, efectivamente. Para gobernar yo opino como medio fríamente, para gobernar la sociedad fue eficaz, gobernó la sociedad. Si vos me decís, ¿fue eficaz para resolver problemas estructurales? Seguramente no, o seguramente no todos. Pero yo digo... O sea que, por ejemplo... Nadie gobierna 12 años de pedo. Ni la dictadura, que podía matar a quien quería, gobernó 12 años. Pero la derrota del kirchnerismo el año pasado tiene que ver con esa caída, digamos. Para mí la derrota... ¿Qué es lo que explica? Digamos, porque vos decís, bueno, esto explica la eficacia de la gobernabilidad del kirchnerismo, ese poner en la mesa los debates. No, ¿sabes cuál es? No. Quizás eran debates que no tenían que ver con lo estructural que estaba pasando en la Argentina. Exactamente. Ahora, entonces, ¿fue eficaz eso? No, porque en un momento... Finalmente. Exactamente, pero por lo que vos dijiste recién, porque en algún momento eran tan superestructurales y tan poco estructurales las discusiones del kirchnerismo que ganó la estructura, apareció lo real. ¿Y sabés cuál es el punto para mí? Y no por demagogia, 11. Para mí 11 más que Chicone, más que la nada, 11. ¿Me entendés? 11 es como la irrupción de lo real para el kirchnerismo. Es una presidenta que tenía ganas de hablar sobre la relación de Víctor Hugo Morales con Manieto y no pudo hablar de 51 muertos. Ese momento donde pudo hablar de cómo discute Víctor Hugo pero no puedo hablar de 11, ese momento, para mí, es el momento donde se quiebra algo. ¿Entendés? O sea, yo me puedo abrazar a las madres de Plaza de Mayo, me puedo abrazar a los piqueteros, pero no me puedo abrazar a los muertos que produzco como Estado. Que produzco desde el abandono de la política de transporte hasta el abandono el abandono por la corrupción de los... En ese caso es mucho más escandaloso Jaime que Chicone, en términos de gravedad institucional y en términos de desgracia humana, ¿entendés? Sí, pero entonces quizás puede ahí ser se cambió, que la gobernabilidad del kirchnerismo antes de 11 también tuviera que ver con la estructura y no con la Sí, pero la bonanza económica, por eso te digo, yo te decía al principio, el equilibrio fino que hay entre los temas de los que hablo, o sea, mucha gente creyó que el gobierno le ganó, o sea, que los temas culturales consagraban una popularidad. Con esto que te quiero decir, mucha gente creyó que si el gobierno tenía un discurso, digamos, que 678 ocupaba el lugar de Clarín. ¿Qué lugar de Clarín quiero decir? El lugar de un discurso de masificación masivo. Cristina ocupaba ese lugar. Cristina era la presidenta que sabía equilibrar masa y minoría. Pero la minoría creyó que la minoría sabía cómo hablar de la mayoría. ¿Entendés? Entonces, ahí cuando el problema era cómo se cuentan las cosas, ¿viste? Cuando la batalla cultural devino en una especie de chiste, cuando se volvió, ¿viste? Cuando se volvió un chiste decir, ay, ¿desde dónde hablas? En ese momento para mí es cuando tenía que haber una irrupción de otra cosa. Por eso los políticos que ganan son los políticos que hablan de las cosas. Y por eso los políticos kirchneristas más interesantes son los que gestionan. Es más interesante Randazzo que Kunkel. Es más interesante Randazzo que cualquier otro. Es una oportunidad para el otro. Axel, por ejemplo, ¿qué puede hacer? ¿Qué sé yo? No sé. Lo de Axel es incógnita, pero digo, ahí para mí se produjo en esa especie de fasaje que vos decís entre batalla cultural y real, el mundo real. Se volvió demasiado cultural una cosa, ¿entendés? Sí. Y... a ver. Esto de grabarlo y lo organizamos un poco. Sí, yo lo hago después. Y en esto, volviendo a lo de 11, hay un tema también que sobrevuela, y lo vuelvo a poner, lo pongo en la mesa porque tiene que ver, para mí ahora te digo, que es el tema de la corrupción, que a un modo se juntó con lo de 11. ¿Qué pensás vos de eso? A mí me parece que es un tema complejo, digamos. Es un tema... O sea, a ver, no es un tema complejo. La corrupción está mal. O sea, es muy difícil sostener políticamente, salvo con sociología política, la corrupción. Sí, cualquier mitología de izquierda se quiebra con eso, ¿no? Uno puede decir, cualquier proyecto político trascendente también es de algún modo
también depende de algún modo su trascendencia y su capacidad digamos, de conmoción de la ética privada. O sea, no hay o sea, no se puede hacer una revolución del amor a patadas en el culo, ni se pueden distribuir los bienes con gente que se los queda, ¿no? Es decir, hay algo de esa ecuación entre credibilidad, digamos, entre la ética privada y la ética pública, no sé cómo llamarlo, yo no soy, pero que no puede estar tan escindido. Y que la gente sabe que no puede ser así. Yo creo que digamos, hay como, después hay como que, bueno, toda la política tiene eso, todos los ministerios tienen su Chicone, toda la política es, por eso yo diría que el caso Chicone lo correría de la caracterización de corrupción, porque es un caso complejo, en el que no se entiende bien, no se explica bien, y por otro lado, viste, como yo creo esto, que se le acusa a Vudú de decisiones que generalmente digamos, que cualquier ministro de Economía, cualquier secretario de Industria toma todos los días, favorece una empresa, favorece la otra. En fin, la práctica política es en sí misma, digamos, cuando dice la política es el barro, es porque la práctica política tiene un Chicone por día, básicamente. Ahora, cuando hablamos de corrupción, ¿de qué hablamos? Hablamos del enriquecimiento ilícito de un funcionario, hablamos de hacer que se hace, ¿no? Y entonces decir, vamos a hacer obra pública y que esa obra pública signifique una cuota enorme de acumulación y de recaudación política, qué sé yo, digamos, es como un tema resbaladizo para mí, ¿no? No creo que en la política argentina, salvo Elisa Carrió, ninguno pueda ubicar ese tema. El gobierno de Santa Fe es un gobierno que también tiene zonas de corrupción, las intendencias radicales como la de Córdoba, la de Mestre tiene zonas de corrupción. O sea, hay un tema ahí con la corrupción que es un tema, ¿viste? Cuando dice es complejo, porque atraviesa todo. Sobre todo atraviesa toda la política, ¿no? Entonces, para mí hay... Casi que uno discutiría corrupciones mejores y peores, no sé. Para mí hay digamos, la cuestión está puesta en estos términos. Vamos a discutir ubicámela mejor, sí. ¿Qué es? El peronismo, sí. Alguien te puede decir el peronismo son corruptos, pero hacen, ¿no? Roban, pero hacen. Dale. Lo que no sea peronismo, lo único que me parece que hoy en día la bandera que tiene es no robamos. Bien. Ahora, digamos, y estamos hablando suponiendo que yo creo que hay una diferencia de matices en cuanto al tema de corrupción. Digamos, es muy difícil tener corrupción cero, pero ahí es una cuestión de grises. No sé si es una cuestión de blanco y negro, corrupción bien. Sí o no. Sí. Porque empecemos la pregunta entonces existen países menos anterior borralo. Empecemos así. Después. Dale. Pero efectivamente hay una cuestión de grises. Ahora, yo, en mi apreciación personal, digamos, está un gris tirando para muy negro la cuestión en Argentina de la corrupción. Y creo que el no peronismo tiene esa bandera, ¿no? Que muchos se la critican, ¿no? Por esta cuestión de, bueno, no pueden gobernar. Pero, digamos, no hay ahí un valor que es un valor efectivamente moral, ¿no? Muchos le critican eso también, a Carrió, por ejemplo, como que es moralista, ¿no? Porque acá está atravesada una cuestión moral, una cuestión también de representación moral de la sociedad, no solo de se robaron 100 millones o 10.000 millones. Bueno, sí, yo hoy lo pondría en 11 de nuevo, ¿entendés? Como para, ya bien, se va a decir, bueno, para no abstraer la discusión. Yo no sé cómo, yo no estudié el tema, yo no sé cómo se discute. O sea, no, entiendo que la corrupción es una especie de oscuridad atávica de toda la política, ¿no? Algo así, digamos, tendría una especie de definición casi metafísica sobre lo que significa la corrupción. Y después, en términos de práctica concreta, ¿dónde está la corrupción? ¿Dónde se hace visible? Entonces, el problema es cuando la corrupción, como en el caso de Once, de algún modo, funciona como funcionó en Cromañón, ¿no? Como en una estafa y como en una especie de peligro, como un agujero negro en la sociabilidad, ¿entendés? Si nadie controla, o sea, si yo solo garantizo que se viaje barato y no controlo la calidad del transporte, ninguna calidad del transporte, ni siquiera la salud psíquica del motorman, entonces
la corrupción es el deterioro de aquello que en lo que la sociedad confía, ¿entendés? Entonces hay una especie de situación como que uno diría sobre la cual después, o sea, es un punto de partida terrible sobre el cual después todo lo otro que también es corrupción, que es la circulación de dinero, el lavado de dinero, la acumulación que hacen, se vuelve escandaloso. Cuando choca ese tren, me parece que es como un despertar a realidades como naturalizadas, ¿viste? O sea, vos no sabés, o sea, creemos que nadie creía que estaba viajando en un transatlántico, en el mejor tren del mundo, en un tren bala en Europa. Yo viajé en Roma, me tomé un tren en Roma y es un avión, es una cosa increíble. Pero nadie creía tampoco que ahí había una falla estructural latente, ¿viste? Entonces, como que la corrupción me parece que que se hace visible aspectos o que se hizo visible en un aspecto terrible que demuestra que es el abandono a concebir las garantías de sociabilidad, ¿entendés? Es el abandono a responsabilidades del Estado. Pero ¿no te parece que incluso otros hechos de corrupción, como puede ser el problema de Lázaro, generan efectos en la sociedad que no necesariamente tienen esa cosa tan material como la persona? Sí, y también me parece que en momentos donde la economía falla, donde la economía muestra, o sea, si vos sos una persona que tiene la presión fiscal que hoy existe en la Argentina, o sea, tenés un pequeño negocio, sos un empleado que peleás todos los años un aumento, un taxista que viaja, que recibe el aumento del gas, que te recibe los problemas del aumento de la nafta y que convive, con la Argentina tan conversada, convive con esas denuncias, sí, el impacto es total. No es como si dijera, es como, para mí es un tema como, yo prefiero no hablar, digamos, en el sentido que no tengo hecho una síntesis. No es que yo digo, viste, si la economía anda mal y sí, la corrupción importa más. Bueno, es probable que eso ocurra, es probable que el bienestar personal produzca un adormecimiento de cierta conciencia pública. No sé. Pero yo creo, por las cosas que vos escribís, que entre esos dos polos, el de si quiere la moralidad y el de la gobernabilidad, estarías siempre del lado de la gobernabilidad, del roban pero hacen. Por lo que escribís. Sí. Entonces sos mucho más crítico o decís, bueno, esto como que... Sí, no gobernar... Sí, qué sé yo, no sé, me encantaría que los que gobiernan bien no roben. Y también en la Argentina los que gobernaron mal robaron. El gobierno de la Alianza fue muy corrupto. O sea, fue un gobierno corrupto, fue un gobierno lleno de agujeros, digamos. En ese sentido, no es que el grupo suyo eran chicos idealistas que, digo... ¿No te parece que el peronismo tiene algo? Lo que pasa es que ahora se generó una cosa que es la siguiente. El kirchnerismo está en su fase final de gobierno, por lo menos. No sé si como identidad política, pero fase final de gobierno. El modelo acabó. Y el gran tema es los grandes temas de corrupción dominan la opinión pública, ¿no? Dominan la conversación. O sea, chicos, lo que no se soporta más es que alguien diga es complejo. O sea, lo que no se soporta más es que alguien diga, no, está bien, pero la corrupción es más compleja. Yo la verdad, lo digo al revés. O sea, desde adherí al gobierno, lo voté en 2003 y ya en 2004, 2005 todos sabíamos, Escanca, las valijas de Debido, cierta historia velada de lo que era Santa Cruz, lo sabíamos. Entonces, lo que uno se preguntaría es, uno puede apoyar a un proyecto político que se sabe que tiene zonas oscuras, sí. Yo, o sea, ahí lo pienso como sujeto político. Para mí no es completamente excluyente. ¿Avalar la corrupción? No. Qué sé yo, forma parte de una densidad una zona gris de la pertenencia política, ¿no? A proyectos, no sé. Ahí es como un tema que no puedo hablar. ¿Y no te parece que tiene que ver con cierta cultura política del peronismo? El peronismo para mí tiene como un defecto que es, a veces el peronismo es lo que el antiperonismo dice que es, ¿no? Y representa lo que el antiperonismo dice que es. Entonces,
Hay una cosa como de guaranguería, de descuido de las formas, que en el peronismo es cultura y que en el no peronismo no, ¿no? Pero no estoy para nada seguro de que haya menos corrupción en gobiernos no peronistas, pero para nada. Yo creo que el radicalismo es una estructura corrupta, completamente. En comparación, siempre no creo que haya intendencias radicales no corruptas, ni en movimientos estudiantiles, ni Franja Morada no sea corrupta, ni Yuberov sea un limpio. No creo que el Partido Socialista no sea corrupto, que el MNR no sea corrupto. No lo creo. No le creo que la no... O sea, a mí lo que me pasa es que creo que la corrupción es un problema y no le creo la no corrupción a los que la denuncian desde la política. Entonces, si ya es un problema así, es un tema del que no puedo hablar, porque no quiero hablar denunciando la corrupción de los que la denuncian, porque yo no me hago cargo de la corrupción del gobierno que defiendo. Entonces, como un círculo vicioso. Está bien. Y si entonces en esa distinción no existe una distinción en ese sentido, si querés narrar entre el peronismo y el no peronismo, ¿qué los puede diferenciar? ¿O sirve en la Argentina hoy que haya un no peronismo? Digo, porque ¿cuáles son las opciones que hay para el año que viene? El kirchnerismo con Scioli, supongamos, Scioli, Massa, Macri, es de lo que todo el mundo habla hoy. Sí. Para muchos, el discurso de Carrió, de Lunen, puede llegar a tener cierta representación en la sociedad, sí, pero no para ganar una elección. Y yo creo que habría que pensarlo también por la sociedad, porque también hay un problema que tenemos muchos, es que nos pasamos años preguntándonos qué le pasa al kirchnerismo y no qué le pasa a la sociedad. Yo creo que hay temas de agenda de la sociedad que son como que habría que ver quién los expresa políticamente. Para mí el kirchnerismo dejó de tener una dominación sobre la agenda, juega de visitante, tiene que hacerse cargo de la inflación, tiene que hacerse cargo de la inseguridad, tiene que hacerse cargo del déficit de las cuentas públicas, tiene que hacerse cargo de pedir el crédito y que el Estado, digamos, que algún organismo internacional o que alguien le dé la plata que ya no puede, del déficit energético. Se tiene que hacer cargo de un montón de temas que negó. El tema Clarín ya no existe más, no está discutiendo la distribución del ingreso, no está discutiendo la justicia social, no está discutiendo, no está discutiendo las licencias de no sé qué grupo, está discutiendo los temas que no quiso discutir, está hablando en la lengua que no quiso hablar, nunca habló de inflación. Y además no habla de un tema que domina, que es, por ejemplo, el procesamiento del vicepresidente. O sea, está jugando de visitante. ¿Contra quién? Y ahí está el problema. Yo creo que es, por un lado, contra sectores internos del peronismo que se ofrecen como alternativa de continuidad, con ruptura, como es Scioli. Y en algún punto como es Massa. Son peronistas no kirchneristas, uno adentro del kirchnerismo, el otro no, que se ofrecen una continuidad. Y después hay una continuidad estrictamente no kirchnerista, históricamente no kirchnerista, que sería la de Macri, una alternativa. ¿Y sobre qué basan esa continuidad? Y algún punto es sobre la agenda que está teniendo el gobierno ahora, sobre la posibilidad de reinsertar la Argentina en una deuda, en un proceso de endeudamiento más inteligente, mejores condiciones porque la Argentina reestructuró su deuda, no hablemos de los buitres, ¿no? Pero la oportunidad de vaca muerta, y me parece a mí probar con cómo sería una nueva relación con el campo, ¿no? Si vos bajás las retenciones al trigo, si reestructurás la relación del Estado con el campo, que es como el campo en Argentina es como el petróleo en Venezuela o como el cobre en Chile, ¿no? Digamos, es la vaca atada, digamos, de la economía. Y me parece que esas son esas alternativas. Ahora, alguien que organice eso en una forma de relato y que le organice eso a la sociedad y le diga el contramodelo es esto, no existe. ¿Sí? Y en ese sentido, el deterioro del relato kirchnerista no hizo parir un nuevo relator. El menemismo fue un relato y la alianza fue un gran relato. Y la alianza fue tal vez el caso de más que el kirchnerismo, de gran relato sin gobierno. ¿Entendés? Fue el caso más extremo de relato sin gobierno, a pesar de lo que se dice. Y bueno, y me parece que en esta etapa lo que no hay es la ausencia de un articulador. Massa lo pareció ser en algún sentido, me parece que le queda un poco chico el lugar, que le faltan algunos, pero
a ver qué pasa. Pero yo no veo esa alternativa. Lo que no quiere decir es que esa ausencia de alternativa fortalezca el kirchnerismo. Claro. En todo caso va a fortalecer el estadocentrismo, es decir, el que gane llegará y desde arriba reinaugurará un nuevo relato. No va a haber un relato de abajo hacia arriba. Un poco como lo que pasó con Un poco como lo que pasó con el kirchnerismo. Veo lo mismo. ¿Y tenés algún diagnóstico de por qué falta ese relato? Porque no, porque lo que muchos decíamos, lo del business del país dividido, diría, porque la sociedad argentina en algún sentido es más compleja, atomizada y fragmentada de lo que se cree. Y no hay un país dividido en dos, de kirchneristas sino kirchneristas, sino hay un país dividido en muchas realidades, la realidad de las industrias recuperadas, entre comillas, de la realidad del campo, la realidad de los trabajadores formales, la realidad de los informales, la realidad de las pymes, la realidad entonces, son tantas realidades que no se articulan, tienen malestares comunes, la inflación es un malestar común. Ahora, las soluciones económicas no van a contentar ese malestar común. Al revés, puede profundizar algunos malestares y beneficiar a otros. O puede beneficiar a los importadores y perjudicar a los exportadores, beneficiar a los proteccionistas, a las industrias locales y digo, las alternativas económicas no van a beneficiar de todo. Lo que hoy hay es una especie unísono de malestares, pero que eso no genera una alternativa. ¿Y vos tenés alguna idea de cuáles podrían ser los temas para, si querés, esa construcción? Yo creo que la corrupción gana un lugar. Yo creo que la corrupción va a ser un tema. No quiere decir que lo solucione ni nada. Yo creo que sí, es cierto que hay una conciencia de que no se puede ser bueno y no parecerlo, o parecerlo y no serlo, digamos. Hay algo en donde la nata pegó, que no es una discusión entre progresistas solamente o entre clase media, ¿no? Esa idea de que la corrupción, o sea, sí me gustaría pensar esto, que esa idea de que la corrupción es un tema que solo indigna a las clases medias y que en realidad a los sectores populares no les importa. No, yo no creo para nada eso. Yo creo que la sensibilidad que genera la masividad de una denuncia de corrupción, o de saber que un ministro, que alguien roba, o que un presidente no puede justificarlo, su fortuna y todo, genera un malestar social que es profundo y que también incluye a las capas. Eso es una discriminación positiva hecha por el populismo de clase media, decir, no, a los pobres no les importa la corrupción de los que gobiernan, solo les importa. Ese es un populismo malentendido, ¿no? Plenamente. Sí, de hecho hasta, bueno, uno nunca sabe por qué, creo, cuáles son las razones de una victoria electoral o una derrota electoral, pero creo que algo de eso tuvo que ver el año pasado. Yo me acuerdo que una vez me tomé, mi abuela vive en Villa Tesey, ¿no? Ahí en un barrio de clase media baja, y me tomé un remis pedí un remis y me fui hasta la estación de Morón. Una zona picante, donde me mataron una candela, ¿viste? Una zona picante. Y lo que sería picante, visto de afuera, ¿no? Y el pibe, un remisero del Gran Buenos Aires, me saca el tema, ¿viste? Y me dice, ¿viste lo de la nata? ¿Viste lo de la bóveda? Era justo el día, la semana que la nata mostraba que el video ese de Kirchner que se abrazaba a una caja fuerte. Y yo ahí, ¿viste? Digo, yo siempre tenía esta idea, pero digo, ahí me parecía claro, ¿viste? Que un tipo que se caga laburando, que está arriba de un auto, que tiene que juntar los 30, 40, 50, los pesos de a uno, ¿entendés? Encuentra que de repente, ¿viste? La figura que supuestamente es el paladín de la distribución del ingreso era un tipo que amaba la plata, el contacto físico y toda esa novela. Y bueno, eso produce un daño enorme. Es un ácido sobre el embellecimiento de la política que quiso producir el kirchnerismo. Es un ácido. Es inevitable. Ahora, no creo que eso genere una sociedad mejor, ni que genere baluartes distintos, y descreo de que lo que venga no tenga eso, pero bueno. Bueno, ahí yo lo que creo es que también con todo lo del discurso de los medios y lo que pasó, el kirchnerismo de alguna manera adoptó una cosa que para mí es setentista, de pensar que las clases populares, o lo que sean las clases populares, de alguna manera tenían que ser ilustradas por una clase media
Y sí, que también sabía está. que era lo que necesitaban. Y yo lo veo igual todavía en los militantes de la cámpora, no sé, hay algo de eso para mí. Pero como eso, como las masas se engañan, rápido. Y me parece Sí. que no es una lectura correcta, pero bueno. Bueno, creo, o sea, tengo más preguntas, pero Es mucho. me parece que derivó en otra cosa, pero me parece que ¿en qué hora es? A las 3, igual si querés 10 minutos más. Yo iba a pedir algo para morfar, pero no sé si. Si querés ir a pedir. Igual contesta un poco las preguntas que tenía. No, yo lo que diría es que medio como hecho así medio a pelo. Si querés después mandame la grabación y lo afinamos un poco. No tanto, porque si no después es una reescritura que vuelve inverosímil, pero. Sí. Sobre todo ordenarlos un poco, viste, ordenar las respuestas. Ahora me hiciste pensar, yo tengo que escribir una columna hoy, capaz que escribo sobre esto. Te mando el audio, si querés. No, esta idea de corrupción como tema de clase media, me gustaría discutir. Pero no hablas mucho de eso en tus textos. No, lo voy a inaugurar. A mí me llamó la atención uno que publicaste en el Mía Palo sobre uno que se llama Y si ganaba Luder. Sí. Un poco ese es un tema que a mí me obsesiona, que es esta posibilidad de alternancia entre gobiernos, que de algún modo para mí vos lo decís cuando decís, bueno, Cristina tiene que hacer una transición ordenada, ¿no? Como que es algo que no pasa en la Argentina, la transición ¿Y si la ordenada. hacen? Parece como que la están haciendo. Esa de es mi alguna fe. manera. Yo recuperé un poco de fe en ese sentido. ¿Entendés? Sí, yo también. Yo viste que ahora escribí ¿lo viste la política online? Sí. Me iba a favor de Axel, que me mataron. Ah, te mataron por eso. Me puteaba de Quintín para abajo todos. ¿Te importa bastante si te putean o no? No, depende de quién me importa. Porque bueno, una cosa que había notado es que leí una nota que hizo Esteban Schmidt en la revista Eñe, que era sobre los poetas peronistas. Sí. Entonces un poco las criticaba diciéndole como, dice, transcribí esta frase, dice, no le piden nada a su identidad política, solo que no los avergüence demasiado. ¿Y qué? No, ¿qué pensás vos de eso? Digo, de algún modo también estaba hablando de vos, no sé si la leíste. Sí, la Leí leí. hace unos años. Sí, en una parte me elogia. Sí, con vos Amigo, a vos te quiere. O me quería. No sé, qué sé yo qué pienso. Pienso que también es muy extraño lo que pasó, porque no es como el Alfonsino, como Cámpora, que la juventud se juntó para defender una promesa, como pasó con Alfonsino y con Cámpora, sino que en todo caso lo que hubo fue un fenómeno cuantificable, andás a ver cómo, porque viste que puede ser un fenómeno, pero bueno, un fenómeno, ocupó el primer plano, un fenómeno donde la juventud se juntó a defender un gobierno. Entonces ahí hay una novedad que es rara, y que entonces vos decís, sí, claro, siempre es defenderlo bajo la forma de la promesa, de defender el gobierno hacia el futuro, y la juventud le agrega esa especie de mirada hacia adelante, pero la agenda de esos chicos, yo lo escribí, es siempre solo hacia atrás, una mirada retrospectiva, ¿viste? ¿Esos chicos quiénes? Digo, la juventud kirchnerista. Entonces, los jóvenes kirchneristas, de los que habla Esteban, no calibran bien la realidad del gobierno. La realidad del gobierno que ningún pibe de la cámpora entiende qué carajo hace Debido, ni está preparado para discutir a Debido. Y como no está en el año 0 de su gobierno, ni en los primeros 100 días, sino que está en el año 12 de un gobierno, ¿entendés? Y no es un burócrata, como un burócrata cubano, que es un joven cubano que te puede defender cualquier cosa, ¿entendés? Los fusilamientos, los negocios de Raúl con no sé qué, con Chávez, los narcodólares. Bueno, yo lo que creo es que... Una especie de convivencia, ¿viste? Como dicen los Believers K, ¿viste? Se refugian en la semiótica, como dice Lucas, ¿viste? Sí, yo lo que creo es que esto de que no les exigen demasiado su identidad. Para mí yo sigo con esta idea de que hay algo medio setentista, pero la diferencia con viste, como es, porque tiene algo, ¿no? Como de la causa, de ir y militar, incluso como con prácticas, ¿no? Tipo, vamos a la vida, no sé, todas estas cosas que definen un poco la militancia. Pero la diferencia es que
La diferencia es que eso, como que mi idea de los 70, yo no sé si era efectivamente así, pero y probablemente muy pocos de los militantes de los 70 estaban formados, pero al menos había una idea de que había que estar bien preparado, bien formado, y había como una cuestión más idealista. Hoy como que los pibes de la cámpora con los que yo alguna vez he tenido contacto, es como que hacen una mezcla de idealismo y de realpolitik, que no entienden mucho, quizás es medio soberbio decirlo así de mi parte, pero como que te dice, como que creen que están en la realpolitik ellos. Sí, algunos, sí, depende, algunos defienden eso y otros defienden como el idealismo versus la realpolitik. También hay gente como o sea, la realpolitik es un virus de los kirchneristas, es un virus de los ex-kirchneristas en base a creer que abrazan, dejas de abrazar el kirchnerismo, entonces abrazas el peronismo rústico y duro, qué sé yo. Sí, la realpolitik es otro gran tema, pero habría que abrirlo. Sí. Digo, yo creo que ahí sí, está bien lo que decís, comparto, pero también creo que ahí también abre otros temas porque todos se hacen cargo. Los no peronistas que miran con ingenuidad y dicen, y se creen que la realpolitik, ¿viste? Todos tienen una versión de la realpolitik. ¿Entendés? Entonces es como un tema medio como también, medio aceitoso. Yo lo que te diría es que es verdad, que viste, los jóvenes que tienen. Que nunca subió el mozo. No, ¿para qué le digo? ¿Querés? Comería algo, así medio de raje. Igual son y 5. Decirle si puede. ¿No? Sí. Me decías lo de que te putearon igual por lo de Kicillof. Sí, me putearon uno, qué sé yo, no sé, chupa huevo. Me putearon unos que son medio como. No, esos, me puteó Quintín y varios de ahí, Rafa y eso. No lo vi, ¿cuándo lo vi? El sábado a la noche. El sábado. ¿Qué cosa? Vi las puteadas. No pasa nada. No afecta tanto. Me calentó lo de planta, me calentó. Esa discusión de. Ese de Celsi me hizo calentar. Sobre todo porque lo conozco a él. Es como si vos, dentro de 6... Nosotros no hablamos más y en 6 meses salís un artículo donde me matás. Pero me matás así como diciendo los que curran. ¿Viste? No sé cómo decirte. ¿Viste? Hay un punto donde digo, no sé, fuimos amigos, contamos no sé. Bueno, nosotros hacemos una relación rara, pero no sé cómo decirte, ¿viste? No da. Hacerlo de otro modo, avisame. Decir, che, mirá, quiero, digo, qué sé yo, un pibe, Iván Chakrowski, un periodista de acá, Sí, me dijo, che, boludo, voy a discutir con vos este artículo. Y te jode que te discutan, porque vos, yo soy re, viste, vengan a mí y digan que tengo razón. Pero el pibe me dijo, me escribió, no fue ni menos profundo, ni menos... ¿entendés? No, como que no. Pero no pensé que era niño, pero fue raro. Y sin embargo, viste, el pibe Maestro, te pide 2 empanadas de carne y una Coca Light como hielo. Las empanadas no en microondas, así calentaditas en el horno. No, en el horno sí. Bárbaro. Bueno, pues por las dudas. ¿Vos querés tomar algo? No. ¿2 de carne? ¿Ves? Sí, 2 de carne. Entonces el pibe yo me avisó y se puso en contra, agarró el texto, dijo esto, punto, yo qué sé, ya está. Yo podía responderle, preferí no hacerlo, punto. Estos otros son como botones, ¿viste? Tienen una raza como de ladinos, los odio. Me crucé con alguno y le mandé un mail, te juro que quería caer. Si yo lo veo, si estamos acá hablando y lo veo pasar, te digo, mandá un minuto bajo y lo puedo opinar. Te lo juro por Dios. Si mirá que hoy estoy fresco. Tranquilo. Tendría que estar viviendo un día como envenenado. Bueno, pero digo, igual, ¿cuánta repercusión tiene? Bueno, es algo más personal. Ya sé, por eso te digo. Después también hay otros. No, igual la de Sensi, las cosas que escribe están. No, viste el último que hizo el bloqueo, yo los leo igual. Yo los estoy leo un poco, igual, los leo menos, ¿sabes? Su Twitter ni lo sigo. No, yo tampoco. También a veces cuando surge la discusión veo, porque nunca entro a esa. No, y a mí me putea, me sigue puteando, pero encubierto. Ahora que ¿cómo se creo que me dice el columnista. Bueno, putea, discute. No, yo lo que no entiendo de esos pibes, yo sé si casi no lo conozco. Conozco a uno de los que hace planta, se llama Nico Vilela. Sí. Que nada, lo conocía porque laburaba en un lugar con él, pero qué sé yo, buena onda, y de repente es de esos que
yo no parezco re arrogante con esto, pero viste, un pibe que de repente empezó a militar a los, no sé, 26 años y, no sé, se comió todo el paquete entero. Sí, sí. Entonces, y de repente también me lo encontré hace poco y dice, sí, vengo de pegar unos carteles, qué sé yo, a las 2 de la mañana. Y lo que yo no entiendo de estos pibes es por qué están dispuestos a defender de una manera tan ciega algunas cosas. ¿Por qué están dispuestos? Digo, de manera ciega, porque es una justificación, no es que vos decís, bueno, yo que soy un teórico, que estudié, que me formé, que sé. ¿Por qué no tenés, tipo, tratás de armar un propio corpus? No sé, esto es como la justificación post lo que pasa, ¿no? Entonces justificamos lo de los buitres, justificamos lo de vudú, hasta no lo justificaron, pero casi. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Yo qué sé, no sé, le cerró, ¿viste? Yo qué sé. Es raro. Yo creo que en el caso de Damián, que yo lo conocí bastante, digamos, nunca fui amigo, pero lo conocí. Yo creo que era un pibe como que estaba buscando también, a ver, tener una respuesta psicologista, digamos. Pues políticamente... Es que esa es mi pregunta, porque ya es a un nivel de... No, me parece que es un punto como que su estética y la política se cruzaron en un punto. Raro que no se haya cruzado antes, ¿viste? Raro que el pibe no haya cruzado con el kirchnerismo cuando el kirchnerismo discutía con el campo, ¿viste? ¿Entendés? Claro. Como discutió la ley de medios, o sea, dado... O sea, él... O sea... Sí, como que el kirchnerismo fue digo, yo también, la gente que conozco, porque también esto ya lo que pienso es que estamos hablando de un pequeño grupo así, de la capital de Ciudad de Buenos Aires, no sé qué pasa con el resto de los electores del kirchnerismo. Eso es un universo que para sí, pero es un universo que para mí es como muy opaco. ¿Con quién hablas vos de política? Que ¿Con no sea, quién hablo? no digo, Últimamente no hablo nada. No, pero No, hablas en la calle, hablas en el taxi, hablas con la gente o no. Últimamente no mucho. No sé, hablo con mis amigos del secundario. Con Kosowski hablo bastante. Kosowski igual es más discutido, discute todo. Con mi amigo Diego, que es radical. Con esas personas hablo de política. Tengo amigos que son un poco más grandes que están metidos en cosas de kirchnerismo, pero ninguno es de la cámpora. ¿Y políticamente qué te copa ahora, digamos? No, yo, o sea, no voy a estar para no sé si estaré para las elecciones que vienen, pero digamos, yo la otra vez me pregunta un amigo que también es del secundario, que es como también de estos kirchneristas, pero como medio que están ahí en no sé, es asesor de Gabriel Alegre, pero como que en determinados ámbitos no va a decir nunca nada bueno en kirchnerismo cuando está en el ámbito de... Y me decía, ¿qué pensás? Yo le digo, mira, entre las opciones que hay, entre Massa, Macri y Scioli, que me parecen lo mismo, exactamente lo mismo, o sea, no le veo ninguna diferencia. Porque para mí también la política no tiene tanto que ver con la gobernabilidad, para mí. Porque la estructura, si querés, esto que decíamos, es algo que vos lo ves, que es algo que va más allá de lo que puede hacer un gobierno. O sea, lo que pasa acá pasa en un montón de países de Latinoamérica. Entonces, el margen de maniobra, tampoco creo en eso de la derecha, ni el neoliberalismo, ni que se viene... No creo nada de eso. Lo que yo creo es que la política, quizás me equivoco, lo tendría que pensar un poco más, pero tengo una intuición de que la política tiene más que ver con estas representaciones simbólicas que tienen efectos prácticos. Para mí tienen efectos prácticos. Para mí las palabras que se usan, el simbolismo que se puede generar desde el gobierno. Digo, no es lo mismo tener a Cristina que a Pepe Mujica. Y quizás pasa lo mismo con la educación, pasa lo mismo con los hospitales, pasa lo mismo. Pero yo prefiero 100 veces tenerlo a Mujica. Vos me decís, bueno, no, también tengo este discurso, no, hay que arreglar la educación, pero al menos siento que tengo un presidente que está preocupado y que piensa tipo, che, porque le creo. Yo los políticos los divido entre los que les creo y los que no les creo. ¿Qué crees? Y yo le creo
qué sé yo. Le creo a los... Te puedo decir de distintas veces, le creo a Lustó, le creo a... qué sé yo. Te puedo decir que le creo cuando habla a Felipe Solá. No lo votaría, pero le creo. A Lustó te gusta, Turro. No, pero más allá de eso, me parece que es un tipo que le creo, que habla y dice lo que... No sé, además que es inteligente, qué sé yo. Bueno, tampoco sé cuánto valor tiene eso, pero... a Carrió le creo, a Pino le creo, qué sé yo. O sea, claramente si votara, votaría por alguien de UNE. Pero... Che, ¿y Puri dónde está? Puri, no sé, están medio ahí con los de UNE, qué sé yo, pero están ahí. Puri para mí es como... Bueno, para voy a apagar porque no quiero pasar esto.